serie de testimonios. Agradecemos su tiempo que se toma usted para poder ver esta transmisión y ser edificados a través de la palabra de Dios y a través de lo que el Espíritu Santo hace en su obra redentora en la vida de las personas. En esta noche nos acompaña el hermano José Olvera Díaz, pastor de una de las iglesias Príncipe de Paz aquí en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Hermano José, buenas noches, Dios le bendiga. Buenas noches, Dios les bendiga a todos los que ven esta transmisión. Gracias a Dios, me es un grato privilegio y es un honor poder compartir en este momento y llevar a cabo lo que Dios en su gran amor y misericordia hizo con nosotros. Amén. Pues yo quiero compartir con ustedes, a todos los que ven, quiero compartir la palabra de Dios allá en el libro de Romanos capítulo 1, verso 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Primeramente al judío y también al griego. Pues en este momento yo quiero compartir y hablar un poco de lo que hemos vivido en el evangelio hace 35 años. Nos convertimos en el 1986, en el mes de abril, habiendo vivido una vida, pues lamentablemente lamento mucho haber vivido la vida que viví, haber vivido en las garras del enemigo, en las garras del vicio, y haber vivido una vida tan triste, porque para mí es triste haber vivido esta vida. Producimos un poco de droga, vivimos un poco de la vida delictiva, hicimos algunas cosas muy desagradables, pero yo agradezco a Dios que en su gran amor y en misericordia Dios haya transformado mi vida y me haya dado la vida que tanto necesita un ser humano. Amén. Amén. Bueno, ya está escuchando parte del inicio del testimonio de nuestro hermano Olvera. Para los que lo conocemos hace ya cerca más de 30 años, 35 años aproximadamente que le conocemos, somos testigos del poder transformador del Espíritu Santo en la vida del hombre, no solamente en él, sino en toda su familia, como usted escuchaba ahorita, de donde lo saca Dios de la cara del enemigo, del vicio, de sembrar, de producir droga. Pero dice la Escritura que de lo vil y de lo menospreciado, de eso se sirve Dios para avergonzar a los humanos, para avergonzar al altivo. Entonces, quisiéramos, hermano, que nos platicara cómo Dios le alcanza, cómo el Señor llega a su vida, de dónde Dios lo rescata para el engrandecimiento de su obra. Bueno, vivimos una vida desagradable común por medio de 8 años, pero siempre en ocasiones que había una lucidez en mi corazón, en mi mente. Yo quería ser otra persona, pero lamentablemente no podía. Entonces, viendo la situación de mi madre y viendo la condición de mi familia que vivían, que se lamentaban más bien la vida que yo llevaba, pues en el 28 de marzo del 1986 llegamos a esta ciudad de Coatzacoalcos, y gracias a Dios que en aquellos años llegamos y había unos bautizos de la Príncipe de Paz, y me convidaron a esos bautizos, y días más tarde el hermano Bartolo Méndez Cupil me predicó el evangelio, y bueno, pasó lo que nunca había visto, lo que nunca había vivido cuando me predicó esa ocasión el evangelio. Y se paró de una mesa porque me dijo que los cobardes no entrarían en el reino de los cielos. Y cuando él me dijo esa palabra, yo sentí mucha ira y sentí mucho enojo hacia su persona, y me paré con la intención de que me había irado contra él y tenía la intención de golpearlo. Y él me dijo, cuando me paré y se paró él, me dijo que yo no volvía a hacer lo malo otra vez. Y cuando él me puso la mano en el hombro, esa ocasión yo sentí y vi una llama de fuego, tan literal como vemos esta Biblia que tengo aquí. Mi mano se prendió
y se prendió como si hubiera sido un periódico y corrió por mi brazo y me dejó muy impactado ese hecho o esa, ¿cómo se llama? Eso que sucedió en ese momento me impactó mucho y quedó en mi mente que había algo muy diferente o más bien que había un poder que podía cambiar mi vida. Entonces, pues pasaron los días y un hermano que se llama Israel me invitó a la playa a pescar y estando allá pescando, pues él me dijo que si yo quería cambiar de vida, que yo le pidiera a Dios lo que hallaría muy difícil, lo que yo encontrara más difícil para Dios, me dijo que lo pidiera. Entonces yo sentí pedirle a Dios que cambiara mi vida. Yo necesitaba ser un buen padre, necesitaba yo ser un buen hijo para mis padres, necesitaba yo ser un buen esposo para mi esposa, necesitaba yo ser un mejor hombre. Y pues gracias a Dios que como en el mes de abril de ese año 86, recuerdo que fuimos a la iglesia, nos bajamos la pistola para ir a la iglesia y ese día pues yo sentí en mi corazón arrepentirme, pedirle perdón a Dios y decirle a Dios por primera vez que cambiara mi vida y pues gracias a Dios que no parecía haber pasado algo, pero cuando regresamos a la casa, cuando ya nos dormimos, por eso de las 12 de la noche más o menos, Dios me dio un sueño a donde yo vi en el sueño que el diablo me llevaba en un caballo muy flaco y aquel hombre que me llevaba tenía una cara muy disfigurada, muy horrorosa y me llevaba ese hombre y allá a lo lejos había un hombre que se da el nombre, según el sueño, se dio el nombre de Salvador. Ahí íbamos en el caballo, perdón, y aquel hombre estaba sentado. Y cuando llegamos a donde este hombre estaba sentado con la mano derecha, le cayó a las riendas al caballo en esa ocasión y le dijo, bájame a ese hombre porque ese hombre es mío. Y aquel hombre que me llevaba se bajó, me dijo que me bajara por las anancas del caballo y cuando me bajé, yo vi que el hombre que le había caído las riendas al caballo tenía una Biblia abierta, así en esta posición, y tenía abierta la Biblia en el capítulo 15 del libro de Lucas. Entonces ahí este hombre me dijo que ahora mi camino iba a ser y señaló con la mano derecha y me enseñó un camino. Y entonces empecé a caminar en ese camino y cuando iba caminando como algunos 100 metros, según yo, ahí desperté y en una Biblia que me habían regalado esa noche, que no tenía pasta, no tenía como 15 hojas del libro de Génesis, no tenía como 10 hojas del Apocalipsis, pero el hermano Israel me dijo que eso me iba a servir y empecé a buscar en la Biblia, en ese pedazo de Biblia empecé a buscar Lucas 15, me tardé a lo mejor como 2 horas más o menos para encontrar el libro de Lucas y cuando encontré el libro de Lucas empecé a buscar que tenía que haber un Lucas 15 y encontré el capítulo 15 donde habla del hijo pródigo y ahí me di cuenta que existía un Dios porque cuando vi este capítulo mi vida se derrumbó, como que mi cuerpo se derrumbó, agarró otra forma y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Eran como a las 2 de la mañana más o menos y no pude parar de llorar hasta el amanecer y todo el día anduve llorando, todo el siguiente día anduve llorando, a lo mejor como unos 6 días llorando y yo me di cuenta que el llanto que fluía de mis ojos me traía algo diferente. Cuando dejamos de llorar, ya como a los 6 días a lo mejor, me sentí que mi vida había cambiado, ya no me acordé de la pistola, ya no me acordé de que hacía tantas cosas malas, ya no me acordé de nada de lo que había sucedido antes y empezamos a caminar con Cristo hasta la fecha. Ya llevamos en el camino 35 años y de ahí para acá pues
nos dimos cuenta que hay un Dios que transforma, un Dios que cambia, un Dios que sana, un Dios que tiene el poder para transformar lo que nosotros no alcanzamos a entender. Amén. Que Dios puede hacer, Dios lo puede hacer. Amén. Bueno, vamos a recapitular un poquito. El hermano José va un poquito muy rápido en su narración. Decía el hermano, un hombre acostumbrado a andar armado, un hombre, pues decía él, acostumbrado a hacer cosas malas. Aprovechamos para mandarle un saludo al hermano Bartolomé de Cupil, pastor del Emiliano Zapata, aquí en Coatzacoalcos, quien fue quien le predicó el evangelio al hermano. Y al hermano Israel. El hermano Israel Martínez. Está, creo que en el Senado ahorita el hermano, si nos está viendo, nos escucha. Esa alma, la que usted ya en el mar pescándole, le recomendó que entregara su vida a Jesucristo. Hoy va usted a escuchar lo que el Espíritu Santo hizo en la vida de nuestro hermano a través de ese poder transformador que solamente Dios puede hacer en la vida del hombre. Decía nuestro hermano cuando le predican el Evangelio por primera vez, y el hermano Bartolito le lee el versículo que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Él se siente aludido, se siente ofendido, porque piensa que le están diciendo cobardes. Y una vez que el hermano me platicaba su testimonio, me decía, nadie me había dicho cobarde, y que me lo dijera, pues se tenía que tener a las consecuencias por lo violento que el hermano era en la vida pasada que él tenía. Pero damos gracias al Señor porque hubo quien se acercara a él y le predicara el Evangelio. Ya escuchamos ahorita lo que él dice, el poder transformador, cómo sintió y vio que un fuego consumía su brazo, y esa experiencia le hizo a él buscar de Dios, y con una Biblia incompleta que le habían regalado, a la cual le faltaban páginas del primer libro y del último libro. Amén. Él busca Lucas 15, que en el sueño veía ese sueño, esa visión que Dios le permitió tener de cómo el Señor lo iba a rescatar de las garras del enemigo, que era quien lo llevaba ya al camino de perdición. Amén. Y a través de su Espíritu Santo lo hace enderezar su camino, y le dice, por este camino vas a seguir. Y hoy agradecemos al Señor porque 35 años después, el hermano José Olvera continúa en el camino que el Espíritu Santo le dijo que tenía que continuar a partir de ese día. Va a platicar el hermano con nosotros todo lo que el Espíritu Santo, lo que el Señor ha hecho en su vida, algunas de las experiencias que él ha tenido en este camino con el Señor. Yo siempre he dicho que hablar del hermano José Olvera es hablar de un cúmulo de experiencias inagotables. Muchas veces hemos platicado con él por muchísimo tiempo. Nos ha tocado compartir muchos viajes dentro del ministerio en obra de Dios. Nos ha tocado compartir noches en la misma habitación, en el mismo lugar donde nos hospedamos. Y a veces nos tardamos horas platicando de esas experiencias que Dios le ha permitido al hermano tener dentro de este nuevo camino, dentro de esta nueva vida, y que él ha compartido con nosotros. Y que sí me gustaría que el hermano compartiera, nos explicara un poquito de todo eso que el Espíritu Santo ha hecho en su vida, a través de ese momento que él nos platica, que él decide hacer su conversión al Señor. Bueno, pues sinceramente a los que oyen este tema o esta conversación, ¿verdad? Pues lamentablemente nos persiguió mucho el ejército, nos persiguió mucho la judicial, nos persiguió mucho la columna de ambulante de Acayucan, y bueno, pero gracias a Dios que Dios tenía algo preparado para nosotros. Y bueno, llegamos al camino del Señor, y hace por medio de 24 años Dios nos llamó al pastorado y nos fuimos a la colonia Ejidal a pastorear, y ahí tuvimos la experiencia, y Dios nos mostró en su gran amor y misericordia que nos tenía para nosotros, o para mí, el pastorado. Y también fue gracias a Dios, fue algo glorioso que tuvimos. 2 ocasiones tuvimos un sueño a donde yo me veía predicando en un trono, como en un kiosco. En ese kiosco yo veía que predicaba la palabra, y cuando yo predicaba la palabra y decía Cristo tiene poder para sanar el cáncer, y aparecía alguien que había sanado de cáncer, y
Y decía, sí es cierto, porque Dios me sanó a mí de cáncer. Y la primera persona que en el sueño vi aquella ocasión, pues era mi madre, que tenía cáncer en su matriz. Y no parecía cumplirse, pero como 2 años más o menos más tarde nos fuimos al pastorado. Y pues la primera persona que oramos que tenía cáncer fue mi mamacita. En vida hoy tiene 86 años de edad, más o menos. Y fue la primera persona que Dios sanó de cáncer usando ahora sí. Pues fue Dios quien la sanó, pero Como pues, instrumento en la mano de Dios. pero Dios hizo la obra, usó nuestras vidas. Y bueno, de ahí seguimos y seguimos adelante en el camino de Dios y tuvimos el privilegio. Nos llevaron uno que tenía SIDA en etapa terminal, desahuciado de los médicos, del Seguro Social. Esa ocasión, su esposa y su mamá lo detuvieron para que no se cayera en el altar y oramos por él y Dios se glorificó en una forma muy especial y Dios lo sanó del SIDA. De ahí tuvimos, gloria al Señor, tuvimos con un hombre que en un accidente se accidentó en el estado de Campeche, se le metió el volante en el estómago, en el abdomen, se le metió y le hizo pedazo el hígado, le hizo pedazo el páncreas, le hizo pedazo el estómago y le destrozó todo lo que es esta parte de aquí y lo tuvieron internado en el hospital todo un año y pues es larga la historia, pero lo encontramos y le dijimos que Dios podía sanarlo. Hasta la fecha permanece en el camino de Dios, se llama Filiberto González Hernández y nos dimos a la tarea de orar por él. Cuando los médicos lo entregaron abierto de la panza, como a lo mejor como 15 centímetros de ancho de esta parte de aquí y todo el abdomen, y nos dimos a la tarea de orar por él y el médico dijo que solamente un milagro de Dios y gracias a Dios que en los 15 días que oramos por él, los primeros 15 días, el médico dijo que estaba cerrando milagrosamente y que a lo mejor si seguía cerrando no iba a necesitar injertos, como decía el médico, que tenía que sacar unos bisteces de algunas partes del cuerpo para meter injertos y costurarlo y gracias a Dios que Dios hizo un milagro impactante. Amén. Lo cerró y gracias a Dios vimos la gloria de Dios. De ahí tuvimos la Perdón que lo experiencia. interrumpa, hermano. El testimonio del hermano Filiberto a mí me gustaría que fuera usted un poquito más explícito con la gente para que lo escuchara. Es impactante lo que ha platicado, pero lo que a mí me sorprende cuando he escuchado que el hermano platica este testimonio es como Dios se mueve para que su propósito sea cumplido. ¿Cómo supo usted de él cuando estaba enfermo? ¿Cómo es que usted llegó ahora por él al hospital? Para que la gente vea cómo Dios mueve todas las cosas para que su propósito se pueda cumplir. Esta muchacha, su hermana de él, Rosa, llegó a la iglesia a pedir ofrenda y cuando llegó a pedir ofrenda ella dijo que tenían un muchacho, un hermano muy grave en el hospital. Entonces, pues le dimos una ofrenda y hasta ahí no llegamos a nada, no le preguntamos de qué se trataba o que si podíamos ir. Pasaron unos días y luego llegó otra vez a pedir una ofrenda y ya le pedimos su nombre, ya le pedimos dónde estaba y bueno, ya luego, ya gracias a Dios que se llevó el caso y ya en el autobús la encontré otra vez y le dije que me diera su número de teléfono, que me diera la dirección donde estaban, donde vivían y ya me proporcionó la dirección, el número de teléfono y lo tenían en la calle, lo tenían en Punta del Mar, aquí en Coatzacoalcos, y ya fuimos a verlo, híjole, y cuando entramos a su recámara, a verlo visto, no pudimos de ninguna manera, no pudimos resistir sin llorar, por ejemplo, cuando lo vimos que parecía un esqueleto en la cama,
y lo destaparon y tenía aquella herida tan abierta, tan fea, tan triste la situación. Y recuerdo en esa ocasión, en esa tarde, como a las 4 de la tarde, le dimos a leer, o leímos para irnos en oración, leímos Isaías 55, 8 al 10, a donde dice que como la lluvia y la nieve que caen del cielo y no vuelven allá, sino que harta la tierra, la hacen germinar y la hacen producir y dan simiente al que siembra y pan al que come, así será su palabra que no vuelve allá vacía, sino que será prosperada. será prosperada en aquellos a los cuales fue enviada su palabra. Ese verso vimos y nos fuimos en oración y empezamos ahí una tarea tan gloriosa, una tarea tan, ¿cómo pudiera decir? Una tarea tan gloriosa, no tengo otra palabra, pero una tarea que nos dimos a orar por él hasta ver esa herida cerrada. Recuerdo que empezó a cerrar la herida y le dijimos que tuviera confianza. Lo dieron de alta en el hospital y en una silla de rueda. Le dijimos que tuviera confianza, que iba a dejar la silla de rueda. Más tarde dejó la silla de rueda y agarró 2 muletas. Y le dijimos que tenía que creer en Dios y confiar, que iba a dejar las 2 muletas. Dejó una y luego se quedó con una y dejó una. Gloria a Dios. Y hoy, para la gloria de Dios Padre, es un hombre muy bien, gracias a Dios. Y nos dimos y nos gozamos viendo lo que Dios ha hecho en este hombre y en toda su familia hoy. Toda su familia son miembros de la iglesia, toda su familia está con nosotros y de veras que es algo que nos gozamos en ver las grandes maravillas del Señor. Ok. Esto para aquellos pastores, para aquellas personas que en algún momento alguien se acerca a nosotros pidiendo ayuda, buscando una dádiva o algún apoyo, a veces económico, no rehusemos a veces a darlo. Muchas veces nos rehusamos a apoyar a la gente por tantas situaciones que ve uno hoy en día, de que nada más se anda pidiendo sin realmente tener algún enfermo o alguien que esté pasando por una situación difícil. Pero escuchamos hermanos llegaron a la iglesia pidiendo una ofrenda. La iglesia colaboró, la iglesia ofrendó. La segunda vez que su hermana andaba buscando esa ayuda para... Luego los gastos del hospital no son fáciles. Recordemos que estamos en la ciudad de Coatzacoalcos, ellos venían de fuera, de otro municipio, estaban aquí. Era un caso difícil, Amén. Era un caso complicado ese hermano. El accidente que él tiene le destruye todo por dentro, páncreas, el vaso, el hígado. Cuando lo dan de alta, entre comillas, va a su casa, pero con herida abierta, esperando que todo eso Amén. cicatrice o se normalice. Damos gracias por haber, hermano José Olvera, porque no solamente pues dieron ayuda económica como muchas veces muchos nosotros hacemos, sino se interesó en el caso. Cuando se encuentra su hermano otra vez en el autobús, pide dirección, pide teléfono, lo van a ver, empiezan a visitarlo. Yo recuerdo que el hermano nos platicaba que tardaron meses orando por él, visitándole, y gracias a Dios, él decía ahorita, toda su familia se convierte al evangelio a través del milagro que Dios hace. Empieza a través de esa familia una obra en Las Conchas, parece, ¿se acuerdan? Amén, y de ahí, sí, allá en por Iguaclán y el en hermano, San Pedro, perdón, municipio de Moloacán, de Moloacán, municipio de Minatitlán. Así es, Mina, Sí, ¿ah? de Minas, sí. Y ya ahorita están en una misión que están abriendo también. Aprovechamos para pedir sus oraciones ahí en Río Blanco. Amén. Ahí está también parte de su familia y el hermano. Y pues el trabajo no solamente quedó en orar por el enfermo, darle seguimiento, discipularlo, encaminarlo en el camino de Dios. Y tan ha sido efectivo este trabajo, es fructífero, que Amén. hoy su familia son... ¿Cuántas personas más o menos serán? Como más de 10. 5, 6, 10, 12. Gloria al Señor. Una buena 12, cosecha sí, como 14. por el
ver lo que Dios hizo en la vida de una persona. Amén. Y hicimos hoy ya una misión en aquel lugar, gracias a Dios, por el testimonio de lo que Dios O hace. sea, esto fue, a los que nos ven, esto fue impactante. Amén. Esto fue impactante. Haber visto, ver todo lo que Dios reconstruyó, la panza, híjole, la panza en su adentro no tiene lo que le llaman tela interior. Hay una tela que tiene el páncreas, Claro. todo esto tiene una tela adentro que se llama interior, lo que abren y lo costuran y hacen como dos costuras cuando operan a alguien. Él no tiene la tela, él tiene la piel. La pura Nada piel. más, o sea, esa reconstrucción Dios la hizo gloriosa, eso está impactante, lo que Dios hizo ahí es admirable. Amén. Haber visto esto, a mí sinceramente me llenó de fe, me dio confianza para el ministerio y bueno, esto me tiene a mí impactado, ver lo que Dios ha hecho. Amén. Decía hermano hace un momento, sabemos que la obra la hace Dios, Amén, sí. que el que obra los milagros es Dios, Amén. pero se tiene que servir de alguien que esté dispuesto a trabajar en obra de Dios. Y decíamos hace un momento, hablar del hermano José Olvérez, hablar de una persona que siempre ha estado dispuesta a servir en obra de Dios. Él sirve al Señor de tiempo completo, él le dedica su vida al servicio a la obra de Dios, a servirle a las personas, entendiendo, sabiendo que la Escritura dice que el que hace esto a uno de sus hijos es como si lo hiciéramos a Dios mismo. Y damos gracias a Dios por ello. Vamos a seguir escuchando parte de los testimonios, todas las... deseamos realmente hablar del hermano José Olvera, hablar de un cúmulo de experiencia, de testimonios. Ha habido veces hemos tardado toda la noche platicando con el hermano de todo lo que Dios hace en la vida de este hombre, de lo que Dios le ha permitido ver. Decía él, hablar del asunto del hermano Beto ahorita es algo maravilloso, algo sorprendente de lo que Dios hizo en la vida del hermano, pero no solamente eso. Pongo esta atención a lo que viene. Realmente el hermano tiene muchísimo testimonio que estoy seguro va a impactar su vida como ha impactado a nosotros cuando lo hemos escuchado. De ahí tuvimos la experiencia de una señora que se llamaba Lucky, de aquí de Coatzacoalcos, de la colonia Rancho Alegre. Tuvimos la experiencia de un taxista que le predicamos el evangelio y este taxista nos mandó con esta señora Lucky. Ella se sacó una muela y lamentablemente le dio cáncer en la herida de la muela y el cáncer le comió todo el pómulo, ¿cómo se llama? Sí. El Todo. pómulo de aquí que está junto al ojo, la bola que tenemos aquí, se la comió el cáncer y llegamos nosotros cuando ella estaba tirada en cama, también lamentablemente muy grave con el cáncer, y también llegamos con ella y tuvimos, no recuerdo cuántos días tuvimos ahí, pero también Dios se glorificó en esta mujer, pues también muy glorioso, la gloria y la honra, la alabanza y el poder y todo el honor, toda la honra sea para el que hace todas estas cosas. Amén. Que vimos también la gloria de Dios en esta mujer y Dios la sanó también. Y bueno, a los que ven esta transmisión, ¿verdad? Es impactante lo que Dios ha hecho y hemos visto. Bueno, yo recordaría muchísimas anécdotas que me gustaría ir recordando al hermano para que él fuera platicando con ustedes. El andar del hermano, hablamos de 35 años de haberse convertido y empieza a servir a Dios casi de inmediato. A él dice 24 años de ser pastor, pero antes de ser pastor le tocó visitar muchas obras, muchas iglesias. Amén, sí. Abrir campo también en algunos lugares en Oaxaca, predicar en Matías Romero cuando no teníamos iglesia todavía ahí. Amén. Entonces, si pudiera usted, hermano, platicarnos parte de ese trabajo que Dios le permitió realizar. Es bonito escuchar testimonios, hermano, de cuando uno pone la confianza en Dios, se ora por los enfermos y Dios obra en su misericordia, pero también cuánta gente no ha sido salvada a través del mensaje que el hermano ha podido compartir y predicar
en su andar por este camino de Dios. Amén. Bueno, pues sinceramente, con nosotros pasó como cuando se encuentran un anillo de oro tirado en la tierra o en el lodo y lo sacan y lo lavan y lo limpian y de una vez se lo ponen al uso en el dedo, sea donde sea, en el cualquier dedo, pero gloria a Dios. Lo cierto es que así pasó con nosotros. Nosotros nos convertimos habiendo sido un hombre, pues me considero malo, pero gloria al Señor, a petición de mi madre que dijo que yo tenía que ser un hombre agradecido con Dios, nos convertimos y de una vez, como el anillo, de una vez empezamos a servir al Señor y nos gustó mucho el estado de Oaxaca. Predicamos lo que es allá por los alrededores de Matías Romero, lo que es Cieneguía, ahí levantamos una obra, gloria al Señor, que hoy es una iglesia. Amén. En Ocotalcito, en Las Cruces, en La Paz, en todo Matías Romero, las vías del ferrocarril, Paraíso y toda esa sierra, todos esos lugares, predicamos el Evangelio. Y pues gracias a Dios que la iglesia que hoy está en Matías Romero, no recuerdo la colonia, pero Hidalgo Norte. En el Hidalgo Norte. en la Hidalgo Norte hicimos un culto. Cuando ahí era montaña, era un encinal, hicimos el primer culto. Y pues gracias a Dios que a raíz de esos trabajos, ahora existe una iglesia. Y anduvimos predicando y repartiendo folletos, todo Matías Romero, sin dejar una colonia donde predicamos el Evangelio. No nos quedó una colonia donde no hubiéramos predicado. Gracias a ese Dios y el agradecimiento que tenemos hasta hoy, me considero ser un hombre agradecido, que a Dios se le debe. Amén. Agradecimiento, pienso yo, en cuanto a mi persona. Amén. Dice la escritura que mucho se le da, mucho se le demanda. El hermano, Dios le perdonó muchísimo, decía él. Amén, sí. Dios tuvo muchísima misericordia con él. Y créame, para la gente que lo está viendo, que el servicio que uno hace para Dios lo hace uno en agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho. Amén. En nuestras vidas. Jamás vamos a cansar a pagarle a Dios esa gracia, esa misericordia que tuvo. De vernos, el hermano decía, de sacarlo de allá donde pueda rescatarlo. Decía con el anillo, limpiarlo, pulirlo, para que ahora pueda servir en la obra de Dios. Desde ese momento hay muchas experiencias con el hermano, muchísimas experiencias, hay muchas anécdotas con él. Una vez lo invitaron los jóvenes de la iglesia central a predicar una velada de oración, si el hermano se recuerda, y le dijeron, hermano, son 50 minutos que le toca a usted dar la predicación, la enseñanza. Le dio en el micrófono a las 11 de la noche y terminó después de las 3 de la mañana de predicarle a los jóvenes. Y créame que en ningún momento los jóvenes se sintieron aburridos o con sueño, porque escuchar estas anécdotas, escuchar estos testimonios, alientan, motivan nuestra vida. Y para aquellos que empiezan apenas a servir en obra de Dios, amén, creo que nos ayudan a crecer en la fe. Amén. Decía sí. Usted, nos ayudan a confiar en Dios y a saber que en Dios hay esperanza, que en Dios hay respuesta, que Dios no solamente salva y perdona nuestros pecados, sino que en su infinita misericordia puede sanar nuestras enfermedades, puede ayudarnos de salir de cualquier situación difícil por la cual nos toque atravesar. Yo recuerdo una historia, hermano, me la va a compartir ahorita, dentro de los milagros que uno ha escuchado que Dios ha hecho en su vida. Quizás no estamos saltando, vamos, rezamos en tiempo, pero a veces la memoria no nos ayuda a hacer las cosas de manera cronológica, pero todo es de bendición para nuestra vida. Recuerdo, hermano, que una vez nos platicaba usted una historia que le sucedió a usted verídica, cuando iba a orar por los enfermos al hospital comunitario. Amén. Y no tenía dinero para regresar a su casa y ya era noche, ¿recuerda? Bueno, pasó esa vez. Esa ocasión estábamos orando por una hermana que estaba grave en el hospital comunitario. Y esa ocasión fuimos y pues lamentablemente se oye así como triste, pero esa ocasión fuimos con 7 pesos para el camión y de allá para acá íbamos a pedirle a una prima que está ahí en un edificio y
pues lamentablemente cuando salimos del hospital, la vigilante, la policía, se quedó con la credencial de lector y anduvimos atrás de ella hasta que nos las dio ya a las 11 de la noche. Y el del agua cristal, le habíamos comprado meses antes, le habíamos comprado un garrafón de agua y el vuelto me lo había dado con un billete que estaba en dos pedazos como en forma de Z. Y lo habíamos guardado este billete. Y cuando salimos a las 11 de la noche en esa ocasión, híjole, yo para venirme a pie del comunitario a la Teresa me pareció muy complicado y no hallamos otra opción más que, pues, a lo mejor dudaba en ese momento de Dios y le dije a Dios que a mí me habían engañado con el billete. Y yo le dije a Dios que hiciera algo, pero pues en mi desesperación y en mi angustia, yo le decía a Dios que, pues, que el taxista que me trajera, que no descendiera el billete Mira que estaba roto. para que no viera que estaba roto. Y lo agarré con mi mano, ahí en la esquina del comunitario, abajo de la lámpara, que está en la esquina del comunitario. Y agarré el billete y lo tomé en mi mano y empecé a orar a Dios y empecé a orar a Dios. Y pues cuando abrí la mano, yo sentí muy raro el billete, como que estaba nuevo. Entonces, cuando yo sentí muy raro el billete, yo agarré y lo abrí así, y pues tan impactante fue esa ocasión que cuando yo vi mi billete nuevo en las manos y empatado, pues yo buscaba un pegamento que hubieran usado en el cielo. Se oye como así como chistoso, pero yo buscaba un pegamento porque creí que Dios había usado algún pegamento y buscaba en la lámpara así, y el billete en mis manos estaba tan nuevo como si lo hubieran sacado de la fábrica de los billetes. Penas. Híjole, y gracias a Dios que eso fue para mí y para la gente que lo ha oído. Hay gente que me ha preguntado, hermano, cuénteme la historia del billete. Y pues lo cuento para la gloria de Dios, porque Dios, me doy cuenta y me he dado cuenta en la trayectoria de mi ministerio que Dios nunca me ha dejado. Amén. Bueno, ya escuchó usted. Hoy es la primera parte del testimonio del hermano José Olvera. Si Dios lo permite, la próxima semana, igual el día jueves, estaremos una vez más con ustedes compartiendo este cúmulo de experiencias. Recuerden, somos humanos, somos falibles también. El hermano ha tenido situaciones difíciles en su vida en cuanto a enfermedad también. Y parecía a veces incongruente, hemos platicado con él en ocasiones, un hombre acostumbrado a dar por los enfermos y que los enfermos sanen a través de la misericordia de Dios, y él haber padecido por cierto tipo de enfermedades, incluso llegado al quirófano, pero aún así, en su dolor, en su desesperación, en su momento de angustia, tener la fortaleza para ir y orar por enfermos, teniendo la necesidad de que oraran por él. Pero pues dice la escritura que de gracia recibimos, de gracia debemos de dar. Amén. Entonces, no se lo pierda la próxima semana. Si usted nos busca en esta misma página, Iglesia Príncipe de Paz, usted podrá escuchar la segunda parte del testimonio del hermano, todo lo que el Señor ha hecho en la vida de él, lo que Dios le ha permitido vivir. Falta muchísimo que comparta con nosotros todavía, pero queremos aprovechar estos últimos minutos para agradecerle a todos aquellos hermanos que nos han estado viendo y que han mandado saludos. Mi hermana Melissa Vianney dice: Dios le bendiga, hermano. Gracias. Carmen Ramos, Germán Aguilar, Elizabeth Hernández, hermano Germán Aguilar allá en Iowa, también manda saludos. Carmen Ramos dice que Dios le bendiga. Cruzita López también está viendo la transmisión. María Tere Poblano Peralta, Uciel Pérez Ferrer allá en Fajadero, Chiapas, Belén Poblano, Maritza Samar, la copastora del hermano ahí en Carranza, ¿no? Rodríguez Clara, del hermano Isauro, está viendo la transmisión. Adán López allá en San Carlos, Tamaulipas, Dios le bendiga. Te bendiga, hermano Adán. May Poblano, a Karina Espinosa, Dios te bendiga, Cari. A Pati Lorenzo de Pajapa, a nuestra hermana Betty, y a todos aquellos hermanos que nos han hecho el favor de ver esta transmisión, de compartirlo.
y los que nos harán el favor de ver a través de las repeticiones que se llevan a cabo en las diferentes plataformas. Dios les bendiga, esperamos que este testimonio sea de bendición para su vida, le ayude a crecer en la fe, le ayude a poner su confianza y su esperanza en Dios, pero sobre todo que aprendamos y que entendamos que para Dios no hay imposibles. Amén, cierto. Dios, el Dios en el que creemos, el Dios del que le predicamos, el Dios del que le hablamos en cada transmisión que hacemos, es un Dios de lo imposible. Amén. Es un Dios que para lo que a nosotros nos parece imposible, para Él todo le es posible. Entonces, este es el motivo de esta transmisión, este es el motivo de llevar a cabo estos testimonios, que usted pueda crecer en la fe y sobre todo pueda poner su confianza en ese Dios que todo lo puede. Me cuesta un poco de trabajo porque me puse un poco nervioso. A los que ven ahí, pues una disculpa por algunas palabras que no puedo expresar porque me ganan los nervios, pero todo es para la gloria de Dios Padre, el crecimiento de usted también. Amén. En su vida espiritual y fe. Bueno, Dios le bendiga, fue un placer estar con ustedes. Si Dios lo permite, la próxima semana aquí nos vemos, aquí le esperamos. Si gusta despedirse, hermano José. No se lo pierda la próxima semana, falta mucho por hablar, falta mucho por oír de lo que hemos vivido ya en el pastorado, las experiencias de las sanidades divinas que hemos visto y no nos cansamos de confiar en Dios. Así que bueno, ¿verdad? Dios es el que hace la obra. Si usted me llama para orar por un enfermo, no confíe en que soy yo, sino que es Dios en su gran amor y poder y misericordia. Dios le bendiga. Amén. Antes de despedirme, quisiera que el último minuto que nos queda, hermano José, si pudiera hacer una oración breve, corta. Si alguien que nos está viendo está pasando por una situación difícil o por alguna enfermedad, ponga su confianza en Dios. Amén. Y créame que Dios es el que va a obrar. Bueno, oramos a Dios. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, mira esta transmisión, Señor, sea de grande bendición a aquellos que vieron la transmisión. Yo te pido y te suplico que si algún enfermo por la situación que vivimos, Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Tu palabra dice que el que pide es el que recibe. Tu palabra dice, oh, gloria a tu nombre. Tu palabra dice, pedid y se os dará. Tu palabra dice que no se ha cortado tu mano para salvar. Padre Celestial, te pedimos por ese hombre y mujer que coloques tu mano de amor y que glorifiques tu nombre, así como lo he vivido, así como lo he visto. Padre Celestial, yo quiero seguirlo viviendo y quiero seguirlo viendo para la gloria y para la honra de tu nombre. Tú puedes sanar y sigue sanando. Gracias. Amén. Dios le bendiga. Esperamos que haya sido de bendición esta transmisión. Y si Dios lo permite, el próximo jueves, 8 de la noche, tiene usted una cita con nosotros y nosotros con usted. Bendiciones.